Estimados estudiantes, continuaremos con el tema de sistemas de coordenadas. En esta ocasión trabajaremos con las coordenadas esféricas. Note la figura. Tenemos aquí lo que es el vector R. Este vector R, este vector acá, va desde el origen hasta un punto general, X en la dirección de X, Y en la dirección de Y y Z en Z. Está compuesto por un desplazamiento en la dirección de X, otro en Y y otro en Z. Así el vector R se define por medio de la ecuación que aparece acá arriba. En la dirección de X, X, más en la dirección de Y, Y, más en la dirección de Z, Z. Si lo cambiamos a coordenadas cilíndricas, esta definición, juntaríamos X en X más Y en Y, y esto se convierte, como aparece acá abajo, en el vector ρ. Es decir, el vector ρ unitario y la magnitud ρ. El Z en cilíndricas es el mismo. Y ahí tenemos definido el vector R en coordenadas cilíndricas. Si en lugar de hablar de un vector R, hablamos de un campo vectorial, la forma es diferente. Aquí lo podemos apreciar. Ese campo vectorial tendrá una componente A sub R en la dirección de R, una componente A sub θ en θ, y de la misma forma una componente A sub phi en phi, donde cada una de esas componentes en general puede ser función de R, de θ y de phi. Observemos los ángulos, el ángulo θ y el ángulo phi. El ángulo θ, que es este, acá arriba, se mide a partir del eje Z positivo. Por ejemplo, en el plano XY, θ vale pi medios. Otra vez, en el plano XY, θ vale pi medios. Aquí también aparece el ángulo phi. Ese ángulo phi es el mismo de coordenadas cilíndricas, es decir, es un ángulo que se mide sobre el plano XY. El valor phi igual a 0 coincide con el eje X positivo. Veamos ahora los vectores unitarios. Como usted aprecia ahí en la figura, no he colocado phi unitario. Ese phi unitario es el mismo de cartesianas. Nos vamos a enfocar por un momento en R unitario y en θ unitario. Aquí tenemos el vector R. Si dividimos el vector R entre la magnitud, pues aparece lo que es el R unitario. Al igual que las coordenadas cartesianas y las cilíndricas, estos sistemas son ortogonales. Es decir, que el ángulo entre todos los vectores es de 90 grados. Veamos, aquí está definida la magnitud del vector R. Es raíz de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Donde R, al ser una magnitud, puede tomar valores desde 0 hasta infinito.
Por otro lado, el ángulo teta lo podemos apreciar. Es la tangente inversa de ρ sobre z. ¿De dónde sale esto? Bien. Suponga como una figura que estoy viendo el plano XY. Podría utilizar a ρ para representar la distancia radial en ese plano. Y tendría aquí a z también. Y el vector r vendría así. Ya sabemos que este vector r es la suma de, en la dirección de ρ, más en la dirección de z, z. Si me intereso por un momento en las componentes, esta magnitud es r, que sería la hipotenusa. El lado que estoy dibujando es ρ. Este otro lado es z. El ángulo teta se mide con respecto al eje z. Voy a cambiar de color. El ángulo teta se mide entonces aquí, así. Esta parte lateral también mide z. Este lado arriba mide ρ. Vea que el lado adyacente, con respecto al ángulo teta, claro, el lado adyacente es z y el lado opuesto es ρ. Por eso tenemos que ρ es la magnitud r por seno del ángulo. Por otro lado, z es igual a la magnitud de r por coseno del ángulo. Si dividimos ρ sobre z, dividimos entonces r sobre r, que nos hace 1, y seno entre coseno es una tangente. Despejando, teta queda como la tangente inversa de ρ sobre z. Es lo que se expresó acá arriba. Cambiando ρ en términos de coordenadas cartesianas, pues aparece la versión que está a la par. También teta se puede expresar en términos de un coseno inverso de z y r, aunque ahí tenemos una mezcla ya de coordenadas, de sistemas de coordenadas. Los valores que toma teta son desde 0 hasta pi. Por otro lado, phi, que es el mismo de coordenadas cilíndricas, toma valores entre 0 y 2pi. Ya se había definido como esa tangente inversa de y sobre x. Ahora veamos un poquito de las componentes en cartesianas expresadas en términos de esférica. Tenemos a x, que era ρ coseno de phi. Y acabamos de ver que ρ lo podemos cambiar por r seno de teta. Haciendo ese cambio, aparece esta versión para x en términos de esféricas. X igual a r seno de teta coseno de phi. Con el valor de y se hace lo mismo.
se cambia rho seno de phi en términos de coordenadas esféricas, r seno de teta, seno de phi. Y z, pues acabamos de ver que es r coseno de teta. Bien. Ahí estamos definiendo al vector r unitario. Como usted recuerda, el vector unitario es el vector entre la magnitud. En términos de cartesianas, esta sería la definición del R unitario. A veces es conveniente utilizar la forma que aparece abajo, que es una forma mixta. Es decir, aparece una mezcla de cartesianas y de esféricas. ¿A qué me refiero con eso de forma mixta? El X unitario que aparece aquí, el Y unitario y el Z unitario son coordenadas cartesianas. Por otro lado, el ángulo teta y el ángulo phi pues son de coordenadas esféricas. Como tenemos dos sistemas mezclados, por eso le llamamos coordenadas mixtas. Bien, ¿de dónde pasamos de la forma en términos de cartesianas, que es la de arriba, a esta ecuación, que es la siguiente? Acabamos de ver que X es igual a R seno de teta o seno de phi. Esto se vio en la diapositiva anterior. Usted ve la ecuación de arriba. La ecuación de arriba tengo en la dirección de X, X dividido entre esta raíz. Esta raíz es R. Entonces, al dividir X por R, me queda en este otro lado seno de teta coseno de phi, que es justamente lo que tenemos aquí, seno de teta coseno de phi. Igual, en la diapositiva anterior se vio quién era Y en términos de coordenadas esféricas. Aquí podemos notar que tenemos Y en la dirección de Y dividido entre esta raíz. Esta raíz es R. Se hace un despeje de manera similar y queda esto, coseno de teta, seno de phi. Perdón. Queda esto, seno de teta, seno de phi. Eso es lo que queda. Y pues de igual forma para Z. Ahora, para sacar el teta unitario, pues se debe de recordar que hay un ángulo de 90 grados entre estos dos vectores. Es decir, que con respecto al eje Z, aquí hay un ángulo teta y este ángulo que está acá abajo pues sería teta más 90 o teta más pi medio si hablamos en radianes. Entonces, a la coordenada teta le sumamos pi medios, o lo podemos hacer en forma gráfica también, tal como se vio en la primera parte del video. Cuando a seno de teta le sume 90 grados, se va a convertir en coseno de teta, igual aquí. Y cuando al coseno de teta le sume 90 grados, se convierte en un negativo seno. El vector phi unitario es el mismo en los dos sistemas. Por ello, no vamos a hacer ningún cálculo en este momento. Ahora, para encontrar los vectores X unitario, Y unitario y Z unitario, son estos de aquí abajo,
en términos de coordenadas esféricas, lo que se hace es lo siguiente. Si yo multiplico el vector A, producto escalar, el vector E unitario, esto lo que me da es la componente de A en la dirección del vector E. Matemáticamente sería igual a la magnitud de A. La magnitud de un vector unitario es 1. Entonces no lo voy a copiar. Y coseno del ángulo entre ellos. Ahora bien, ¿qué pasaría si A es un vector unitario? Si este es un vector unitario, cuando lo multiplico con otro vector unitario que es C, pues la magnitud de los dos es 1. Solo me queda el coseno del ángulo entre ellos. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Significa que la proyección de A en la dirección de E es coseno de ese ángulo y la proyección de ese E unitario en la dirección de A también es coseno del mismo ángulo. Es decir, cuando trabajo con vectores unitarios, la proyección de uno sobre el otro es coseno del ángulo entre ellos y a la inversa también. Por ello, vamos a borrar esto. Por ello, la componente de X en la dirección de R es seno de teta coseno de phi. La componente de Y en la dirección de R y la componente de R en la dirección de Y también es seno de teta seno de phi. La componente de R en la dirección de Z y la componente de Z en R también es coseno de teta. Entonces, una vez definido eso, sabemos que X unitario es en R seno de teta coseno de phi. Es esto que está aquí. Ese término. Luego, quiero saber la componente en teta. Entonces, la componente en teta es esto. Coseno de teta, coseno de phi. Y lo tenemos. Y la componente en phi es negativo seno de phi. Como aparece acá. Es el mismo procedimiento que se hace en Y unitario y con Z unitario también. Sin embargo, a la hora de evaluarle problemas, no va a tener que volver a deducir esto. Usted simplemente puede usar estas fórmulas que se le están dando. Puede utilizar estas ecuaciones simplemente y no es necesario que vuelva a encontrar todo. Ahora veamos las relaciones entre coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Ya se conocían estas ecuaciones de coordenadas cilíndricas. Ahora, aquí aparece nuevamente la definición de teta unitario en coordenadas mixtas. Lo que vamos a hacer es multiplicar por la magnitud de R a todo esto. Si multiplicamos por la magnitud de R, pues tiene que R coseno de teta es Z. Y copiamos el coseno de phi. ¿Qué andamos buscando con esto? Bueno, como mencioné al inicio, ando buscando encontrar una relación entre coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Ahora voy a multiplicar la magnitud de R nuevamente. Solo que en este caso sería por coseno de teta. Y eso me da Z nuevamente. Y para finalizar,
va a ser por, en la dirección de z, va a ser por el seno de teta. Como lo multiplico por seno de teta, r seno de teta es rho. Aquí lo tenemos. Ahora vamos a observar la definición que estaba arriba. Vea quién es rho unitario. Rho unitario es en x coseno de phi y en y seno de phi. Tengo en x coseno de phi y en y seno de phi. Y tomo como factor común z. Al tomar esa z como factor común, aparece esta ecuación de aquí. Esta ecuación, en situaciones en las que involucra cambio de coordenadas, resulta ser muy útil. Así que trate de memorizarlo. Bien, suponga que lo que me interesa es el teta unitario. Como lo que me interesa es el teta unitario, tendría que dividir todo entre r. Al dividir entre la magnitud de r, pues solo queda teta unitario. Al dividir este entre la magnitud de r, se convierte en un coseno de teta. Y al dividir rho entre r, se convierte en un seno de teta, como aparece aquí. Bien. Esta definición ya se había visto para el vector r. Lo dividimos entre la magnitud y obtenemos, perdón, este es el r unitario. Este es el vector r unitario. Si divido rho sobre r, eso es un seno de teta. Y si divido z sobre r, es un coseno. Entonces, aquí tenemos la definición del vector teta unitario y del r unitario en una forma mixta, ya que aparecen los vectores unitarios de cilíndricas, pero aparece el ángulo teta también. Si utilizamos estas definiciones y lo que sabemos con respecto a la proyección de un vector sobre otro, pues se obtiene la definición de rho unitario y de z unitario en términos de coordenadas esféricas. La ecuación de z unitario es la misma que se analizó previamente. Aquí podemos ver los tres vectores unitarios en coordenadas esféricas: r unitario, teta unitario y phi unitario. Para definir el desplazamiento infinitesimal, así como los diferenciales de superficie, de volumen, utilizaremos un procedimiento similar al que se trabajó en el video anterior. Vea que tenemos el vector r que va desde el origen hasta un punto P. Y luego se realiza un pequeño desplazamiento. Un desplazamiento infinitesimal del punto P al punto Q. Ese diferencial de línea, que según el libro de textos se llama DDS, tendría una componente en la dirección de R, de dr, ya que teta y phi son unos ángulos que me sirven para ubicar los puntos. Pues tendría que tener un desplazamiento a lo largo de lo que es equivalente a las longitudes de arco correspondientes. Ya vimos en el caso anterior que la longitud de arco es el radio por el diferencial de ángulo. Esto sería en teta, r de teta. Como es el mismo phi de coordenadas cilíndricas, el desplazamiento en la dirección de phi era rho de phi. El phi ya está en esféricas también, pero el rho hay que cambiarlo. Al cambiar rho
se sustituye por R seno de teta. R seno de teta. Y diferencial del ángulo phi. De ahí sale este término de aquí. Vamos a utilizar una figura. El punto P, por ejemplo, estaría aquí. Se han ampliado esos desplazamientos para poderlos analizar mejor. El punto Q estaría por aquí. Entonces, el desplazamiento en la dirección de R sería este que estoy marcando aquí. Aquí cambiaría el radio. En la dirección del ángulo θ es el que estoy marcando ahora. Este desplazamiento aquí sería en θ. Y por último, el desplazamiento en phi sería este que estoy terminando de marcar. Si definimos los vectores diferenciales de superficie cuando una coordenada es constante, tendríamos lo siguiente. Este lado de aquí mide R de θ. Este lado, acá donde cambia el radio, mide DDR. Y este lado aquí mide R seno de θ de phi. Bien, cuando el radio es constante, por un lado mide R seno de θ. Cuando el radio es constante, D de phi. Y por el otro lado, este de aquí, pues es R de θ. Este también mide R de θ. Multiplicamos eso y obtenemos lo siguiente. El diferencial de superficie, cuando el radio es constante, puede ir en la dirección más o menos R. Y nos queda R cuadrado seno de θ de ese producto. En otras palabras, no tomo esto, ¿verdad? Solo la dirección. Lo que voy a tomar es R de θ de este lado. Y del otro lado mide R seno de θ de d. Multiplicamos los dos, queda R cuadrado seno de θ de phi. Para trabajar con la cara, donde el ángulo θ es constante, pues sabemos que va en la dirección de θ. Puede ser más o menos θ unitario. Y por un lado mide, vamos a ver, para sacar lo que mide, esto no lo tomo en cuenta, porque es lo que va en θ. Tomo en cuenta este, que es DDR, y tomo en cuenta esto, que es R seno de θ de d. Los multiplicamos y tenemos esto, R seno de θ de dr de d. De forma similar se trabaja la cara donde el ángulo phi es constante. Para finalizar, el diferencial de volumen, que en algunos casos le llamaré dv y en otros, siguiendo la notación del libro, de tau, pues sale de multiplicar los tres lados. Queda R cuadrado seno de θ de dr de θ de d. ¿Cuándo no utilizaré la notación del libro de texto? Pues en el video anterior expliqué, hay situaciones donde hay alguna dependencia con respecto al tiempo. Y tau
se asocia más a constantes de tiempo. Entonces, para evitar confusiones o controversias, en esas situaciones voy a preferir usar esta forma para hablar del diferencial de volumen. Veamos un poco del producto escalar y del producto vectorial. Tenemos ahí la multiplicación de un vector R unitario punto R unitario es igual a teta punto teta unitario igual a phi unitario punto phi unitario, y todos son igual a 1. Por otro lado, si multiplicamos vectores diferentes, y como son vectores ortogonales, el producto interno de ellos nos da 0. Cuando realiza el producto vectorial o producto cruz de vectores iguales, por definición esto es 0. Ahora veamos un poquito del producto cruz con vectores unitarios distintos. Si multiplico R cruz teta, aquí lo puedo hacer de varias formas. Lo que analizamos en el video para coordenadas cartesianas sigue siendo válido aquí para realizar el producto cruz. Lo que estudiamos en coordenadas cilíndricas también. Entonces podría, usando la regla de la mano derecha, imaginar que giro el primer vector que escribo, R, sobre el segundo vector que escribo, teta, R sobre teta, empujándolo con 4 dedos de la mano derecha. Y el giro debe ser a través del ángulo más corto entre ellos. Aquí con esta flechita marco cómo debería ser el giro. El dedo pulgar me da la resultante y eso sale en la dirección de phi. Podría usar el tensor de Levi-Civita y obtendría lo mismo. Veamos qué pasa si multiplico teta plus phi. Ahí aparece la flechita que me lo indica. El primero que escribo es teta. Vamos de teta hacia phi. Utilice la regla de la mano derecha y dígame en qué dirección queda la resultante. Esta es otra forma de utilizar la regla de la mano derecha. Veamos. El dedo pulgar lo pone en la dirección del primer vector que escribió. El primer vector que escribió es teta. Entonces, este va en la dirección de teta. El índice lo pone en la dirección del segundo vector. En este caso es phi. Aquí está phi, mire. Y el dedo del medio me da la dirección resultante. Esta, pues, es la dirección de R. Puede intentar hacerlo con el siguiente producto cruz para familiarizarse con este método. O puede hacerlo como se explicó con los otros sistemas de coordenadas. Veamos. Vamos a multiplicar ahora phi cruz R. El primero que se escribe es phi. El segundo es R. Con su mano derecha, imagina que usando sus 4 dedos se empuja phi sobre R. Y el pulgar le da la dirección resultante. Esa dirección resultante sería teta positivo.
Veamos un par de problemas resueltos. Convierta el siguiente campo vectorial a coordenadas esféricas. El campo vectorial se llama A y es en la dirección de ρ, un ρ cuadrado, más en la dirección de phi, ρ cuadrado coseno de phi, menos en la dirección de z, ρ.z seno de phi. Este campo vectorial es el primero que se trabajó cuando estábamos analizando cómo convertir de cilíndricas a cartesianas. Solo que ahora pues va a ser a esféricas. Veamos qué hacer. Si comenzamos a convertir esto directamente, el ρ unitario va a arrojar dos componentes. El phi unitario es el mismo de coordenadas cilíndricas, así que no debemos convertirlo, y z va a arrojar dos componentes. Una vez que se convierten esos vectores unitarios, también hay que cambiar lo que involucre a ρ y a z. Posteriormente hay que agrupar por las direcciones, hay que factorizar y hay que simplificar. Es un trabajo relativamente arduo. Sin embargo, vamos a simplificar un poquito el análisis haciendo lo siguiente. Yo sé que ρ en ρ más z en z, eso es igual a r. Es justamente lo que estoy haciendo aquí. Estoy aprovechando el hecho de que aparece un ρ cuadrado en la dirección de ρ. Entonces tenemos en la dirección de r, aquí está el otro ρ para que se forme el ρ cuadrado. Note que he sumado un término que en realidad no existía. Para que no me afecte el resultado, el término que sumé también debo restarlo. Es decir, que debo de restar en la dirección de z, z por ρ. Como usted puede ver, aquí aparece restando ese término. Cambiamos ρ. ρ es r seno de teta. El vector phi unitario es el mismo en coordenadas cilíndricas y en esféricas. Así que este se mantiene. Lo que se cambia es el ρ al cuadrado. Aquí está r cuadrado, seno cuadrado de teta. Coseno de phi se mantiene. Y la definición del vector z unitario en esféricas es esta de aquí. Posteriormente se cambia z, que es r coseno de teta. También se cambia ρ, que es r seno de teta. Por eso queda un r a la 2, seno de teta, coseno de teta. El seno de phi se mantiene. Cambia nuevamente z y ρ. Y se factoriza. Veamos. El factor común que se ha tomado es r cuadrado seno de teta. Tenemos aquí en la dirección de r, seno cuadrado menos coseno cuadrado de teta, seno de teta. Veamos qué ocurrió. Teníamos en r un término aquí en la dirección de r. Aquí tenemos esto multiplicado por estos dos términos. O sea que tenemos dos términos en la dirección de r. El primer término en la dirección de r es un r a la 2
seno de teta. Aquí también en la dirección de R tenemos un negativo coseno de teta. Tenemos este R a la 2 también. Y tenemos seno de teta también, R a la 2, seno de teta. O sea que lo puedo sacar de factor común. Me quedaría un 1. Mantenemos el menos coseno de teta. Posteriormente hay otro coseno de teta. O sea que este término va a quedar al cuadrado. Y tenemos también un seno de phi. Veamos el término. En la dirección de R también. Solo estamos trabajando con el término en la dirección de R en este momento. Tenemos menos. Tenemos coseno de teta. Veamos, hay un R cuadrado aquí que va en los términos que se factorizan. Tenemos un seno de teta, que también es un término que se factoriza. Y tenemos otro coseno de teta. Es decir, vamos a tener un coseno a la 2 de teta. Esto va en la dirección de R. Ahora bien, hay una identidad que me dice que 1 menos coseno cuadrado de teta es igual a un seno cuadrado de teta. Esa identidad es la que he utilizado para posteriormente expresar la componente en R, pero bien grande esto. Para expresar la componente en R, así, como dos términos. Comparemos. Entonces, este se ha simplificado con este término y solo quedó menos coseno cuadrado, seno de phi, acompañando al factor común. Menos seno cuadrado, seno de phi. Ahí está. Luego, en la dirección de teta, veamos qué ocurrió. Vamos a borrar todo esto. En la dirección de teta, tenemos este término de aquí. Menos seno de teta. El seno de teta puede ir al factor común. Y el R cuadrado también va al factor común. Entonces, lo que nos quedaría es seno de teta, coseno de teta, seno de phi. Aquí está el factor común en teta. Seno de teta, coseno de teta. Seno de phi. Y hay un término más. Veamos el otro término. R cuadrado, seno de teta, que va de factor común. Y tenemos aquí un coseno de teta. Acá afuera está el factor común R cuadrado seno de teta. Tenemos el coseno de teta. Como usted puede notar, esta dirección de teta lleva un seno adicional aquí. Por eso el seno de teta extra que hay acá. Veamos la componente en phi para terminar.
La componente en phi, que el unitario no se cambió, solo es rho, que es r cuadrado, seno cuadrado de teta por coseno de phi. Aquí está. Se saca de factor común el seno de teta, siempre quedaría un seno de teta que no se factoriza, y quedaría también el coseno de phi. Seno de teta, coseno de phi. Bien, ahí está resuelto el problemita. En realidad llevaba cierta cantidad de trabajo en factorizar. ¿Qué hubiera ocurrido si no hago la conversión de sumar un término y restar un término para convertirlo a R? Bien, haciendo el procedimiento correcto, llego a la misma respuesta, aunque no le sume y le reste el término. Sin embargo, hubiera tenido que hacer más trabajo algebraico si no hubiera hecho eso. Tenemos aquí un segundo problema. Dice, convierta el siguiente campo vectorial a coordenadas esféricas. Ahí está el campo vectorial, se llama C, y es en la dirección de X, un X cuadrado, más en la dirección de Y, un XYZ, más en la dirección de Z, un X por Z. En este problema vuelvo a jugar con lo de convertir a vectores conocidos. ¿Por qué no lo hago directamente, sustituyendo todo? Bueno, X tiene componente en R, componente en teta y componente en phi. O sea, salen tres componentes aquí. El Y unitario tiene componente en R, componente en teta y componente en phi. Salen tres componentes. Y Z tiene componente en R y en teta. Salen dos. Una vez que hago eso, tendría que comenzar a juntar las componentes, hacer el álgebra respectiva y tratarlo de reducir a la menor expresión. Sería un trabajo relativamente arduo. Por ello, la idea para abordarlo fue distinta. Si usted observa, aquí tengo un X cuadrado. Aquí tengo un X, Y y Z aparte. Aquí tengo un X y Z. Entonces, pensé en sacar de factor común únicamente el X. Pero posteriormente me di cuenta que aquí tengo un Y por un Z. O sea que tiene unidades de longitud a la 2, multiplicando Y por Z. Si saco X de factor común, tendría un Z, tendría unidades de longitud a la 1. Y en el primero, si saco el X de factor común, siempre me queda una X. Tendría unidades de longitud a la 1. Eso significa que pues no lo podía juntar directamente. Pero si juntaba la componente en X con la componente en Z, ya se iba pareciendo a lo que es R. Así que, adicionalmente, le sumé y le resté ese término, X por Y. Aquí está la X. Ahora sé que esto es la definición del vector R. Es decir, en la dirección de R unitario, una magnitud R. ¿Qué he logrado con eso? Bueno, que ya no tengo que trabajar con las tres componentes que me iban a salir de X, porque he logrado reducir esto. Y tampoco voy a trabajar con las dos componentes que van a salir del vector Z unitario. Lo único que sí he tenido que hacer es sumar y restar una componente. Ahora esa componente que resta va a aparecer aquí. Sin embargo,
ya tenía una componente en la dirección de Y. Es decir, que no podía librarme de esas tres componentes. Por lo tanto, he reducido significativamente la cantidad de trabajo a realizar. Bien. Después de sacar factor común X por Y en la componente en Y, el sistema queda así. Cambiándolo a coordenadas esféricas, se tiene esto. ¿Por qué queda un R a la 2? Bueno, el X es R coseno de... Perdón. X es R seno de teta coseno de phi. Entonces, se toma esa magnitud de R, esta magnitud se toma y se junta con esta magnitud de aquí, y de ahí sale el R a la 2. Seno de teta coseno de phi. Luego, la componente Y se convierte a coordenadas esféricas. Entonces, aparecen estas tres componentes aquí. Luego tenemos menos 1 más z, menos 1 más z, z es R coseno de teta, y luego X por Y, donde X es R seno de teta coseno de phi, y Y es muy parecido, Y es R seno de teta. Lo que cambia es que con respecto a phi, también es un seno, la componente, el valor de Y, también es un seno. Por eso, al final queda este R a la 2, el seno de teta también a la 2, y lo que cambia es que uno de los valores X lleva coseno y Y lleva seno. Bien, lo siguiente es comenzar a agrupar eso. Aquí lo tenemos nuevamente, es la misma expresión anterior. Y comenzando a factorizar y agrupar, tomamos de factor común R cuadrado, seno de teta, coseno de phi. Aquí está. Entonces, el primer término sería 1. Luego, para el siguiente término en R, tenemos el seno de teta. Este seno de phi, pues, iría acá. Por el menos 1, queda con signo negativo. Hay un segundo término, después lo vemos. Luego viene esto, el R cuadrado, que está factorizado acá afuera. Ya se había tomado el seno de teta. Ya se había tomado el seno de teta, entonces este seno cuadrado viene aquí. El coseno de phi, pues es parte de lo que se factorizó afuera. Y el seno de phi, que va aquí nuevamente. Y como ya había otro seno de phi, por eso queda el seno a la 2. Luego viene el producto de este con el segundo término, que es R coseno de teta. Este sale un R a la 3. Por eso, aparte del R a la 2, este de aquí, aparece un R adicional acá. Tenemos el seno de teta. Aquí está. Tenemos este coseno de phi.
Y entonces acá afuera va a ir un seno cuadrado, va a ir este seno de phi, que junto con este otro seno de phi se convierte en un seno a la 2. Bueno, ya quedó un montón de líneas ahí. Vamos a borrarlas. Con respecto a la componente en teta y con respecto a la componente en phi, no encontramos otro término adicional. Así que simplemente nos dedicamos a sacar el factor común, este de aquí, y lo demás copiarlo. Como usted puede ver, aquí está afuera el r cuadrado. Como es un seno a la 2, pues solo toma 1. Y aquí está el coseno de phi. Bien, ese sería el segundo problema. También llevó un considerable trabajo algebraico. Sin embargo, si lo hubiera hecho sustituyendo directamente, pues la cantidad de trabajo hubiera sido significativamente mayor. Muchas gracias por su atención.